El mercado del petróleo ha sufrido un nuevo revés este mes, ya que Arabia Saudí ha intensificado los recortes de producción de crudo para seguir controlando los precios en un momento en que las autoridades estadounidenses son incapaces de aumentar la reserva estratégica de petróleo nacional y los suministros disminuyen rápidamente. La conmoción causada por la menor producción mundial de petróleo amenaza con socavar la estabilidad energética de Estados Unidos. La caída de la producción mundial de petróleo amenaza con socavar la estabilidad energética de Estados Unidos y disparar los precios en los surtidores en las próximas semanas y meses. Con el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y los países de la OPEP, nuestra influencia geopolítica se debilita, y los saudíes ven en esta situación una oportunidad perfecta para reforzar su dominio en la escena mundial. Eso es lo que vamos a discutir hoy. Pero antes de seguir adelante, por favor, apoye nuestro trabajo con un pulgar hacia arriba, y no olvide suscribirse a nuestro canal para no perderse nuestros próximos vídeos. Arabia Saudí y un puñado de países de la OPEP Plus han estado anunciando recortes significativos en su producción de petróleo este año. En abril, la organización anunció una reducción de la producción de 1 millón de barriles de petróleo al día. La decisión causó conmoción en los mercados financieros mundiales porque no era el típico acuerdo negociado de la OPEP Plus alcanzado en una reunión ordinaria. En su lugar, fue adoptado por Arabia Saudí y productores como Emiratos Árabes Unidos e Irak y anunciado sin previo aviso. Fue una enorme sorpresa para todos en el mercado, dijo George Leon, vicepresidente senior de Rystad Energy. En el segundo trimestre de 2023, los recortes de producción hicieron subir los precios de la gasolina y afectaron a la capacidad de la Reserva Federal para reducir la inflación sin desencadenar una recesión económica o agravar el caos en el mundo financiero. La decisión puso de manifiesto las crecientes diferencias políticas entre Estados Unidos y el principal productor de petróleo de la OPEP, Arabia Saudí. Cuando el sistema bancario estadounidense empezó a mostrar grietas y a notificar quiebras masivas, los precios del crudo se desplomaron ante la creciente perspectiva de una profunda recesión, y eso perjudicó a los presupuestos de países como Arabia Saudí, que dependen de los ingresos del petróleo. Recortar la producción era una forma fiable de impulsar los precios después de que cayeran a alrededor de $70 el barril. El país aspira a mantener los precios en torno a $100 el resto del año, pero la preocupación por los vientos en contra de la economía y la caída de la demanda le han impedido alcanzar ese objetivo. Por ello, en mayo, la OPEP Plus anunció que recortaría la producción de petróleo en 1,66 millones de barriles diarios, lo que refuerza la opinión de que Arabia Saudí se esfuerza por recuperar su posición de fuerza dominante que determina los precios del petróleo. Con la ayuda de sus aliados, la OPEP volvió a recortar la producción con el precio del crudo Brent en torno a los $80 el barril. Se trata de un nivel históricamente alto para intentar orquestar recortes de esta magnitud. El nuevo anuncio fue muy inesperado, dado que los máximos responsables de la OPEP, incluido el ministro saudí de Energía, habían dicho previamente que la organización planeaba mantener la producción sin cambios durante el resto del año. Para complicar aún más las cosas, los saudíes y Rusia, los mayores exportadores de petróleo del mundo, intensificaron sus recortes a principios de mes, provocando una subida de los precios por tercera vez este año. Arabia Saudí anunció que ampliaría su recorte voluntario de la producción de petróleo, mientras que el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, declaró que Moscú reduciría sus exportaciones de crudo en 500.000 barriles diarios en agosto. Argelia, por su parte, anunció un recorte adicional de 20.000 barriles a partir de agosto, para apoyar los esfuerzos de Arabia Saudí y Rusia por equilibrar y estabilizar los mercados del petróleo. Su Ministerio de Energía declaró que el próximo recorte se sumaría a una reducción de 48.000 barriles decidida en abril. La medida fue seguida rápidamente por el petróleo libio. El ministro Mohammed. En total, la coalición, que bombea alrededor del 40% del crudo mundial, ha aplicado ya recortes de 3,66 millones de barriles diarios, equivalentes al 3,6% de la demanda mundial. Como consecuencia, el precio del petróleo alcanzó los $85 por barril el 7 de julio y ahora ronda los $80.
Los dirigentes de la OPEP siguen señalando las inciertas perspectivas de la demanda como catalizador de su decisión. Un funcionario del Ministerio de Energía saudí dijo que estos recortes eran medidas de precaución destinadas a apoyar la estabilidad del mercado del petróleo. Por otra parte, muchos funcionarios de Riad, la capital saudí, se mostraron frustrados por el hecho de que la secretaria de Energía estadounidense, Jennifer Granholm, declarara recientemente que Estados Unidos tendría dificultades para llenar su reserva estratégica de petróleo este año. En enero, la administración dijo que aumentaría sus reservas nacionales cuando el petróleo cayera por debajo de unos $70 el barril, como hizo durante un breve periodo tras la quiebra del banco de Silicon Valley. Sin embargo, se perdió esa oportunidad y ahora las reservas estadounidenses están disminuyendo rápidamente. La combinación de una recesión, la crisis del sector bancario y la reapertura de la economía china hace que la mayoría de los analistas pronostiquen un descenso significativo de la oferta mundial de petróleo este año y el próximo, tras muchas décadas de falta de inversión para construir nueva capacidad. El último recorte de la producción significa que un mercado más tenso y unos precios del petróleo más altos llegarán antes de lo previsto. Puede ser un escenario desastroso para Estados Unidos, pero para los saudíes, los precios del petróleo podrían compensar con creces las menores ventas, impulsando los ingresos de la OPEP. Pero las consecuencias de estos recortes van mucho más allá del dolor que sufrirán los estadounidenses al llenar sus depósitos en los próximos meses. El objetivo del reino saudí de mantener los precios por encima de $90 el barril amenaza la recuperación económica mundial y exacerba las tensiones geopolíticas entre Oriente y Occidente. El tercer recorte del petróleo molestó claramente a los funcionarios de Washington y demostró que los saudíes ya no siguen una estrategia diplomática en línea. Como explican los analistas de política exterior Jason Bordoff y Megan O'Sullivan, la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudí es muy importante para ambas partes, tanto por razones de seguridad como económicas. Al mismo tiempo, Arabia Saudí está mostrando una mayor independencia de Estados Unidos y profundizando sus lazos económicos y diplomáticos con China, Rusia y sus vecinos del Golfo Pérsico. Sin embargo, estas otras naciones no pueden depender de Estados Unidos para su protección y estabilidad regional. El creciente malestar entre Occidente, Rusia y China está haciendo que los países de la costa del Golfo miren por sus intereses y su estabilidad. Y los saudíes están haciendo malabarismos con varios socios clave al mismo tiempo, siendo Estados Unidos su mayor proveedor de autodefensa, armas, entrenamiento militar y protección de las vías fluviales que rodean la península arábiga, mientras que China es el mayor comprador de petróleo y Rusia es un socio clave en la OPEP+. Muchas acciones de Estados Unidos, como la búsqueda de acuerdos nucleares con Irán y su falta de respuesta a la ofensiva iraní contra la instalación petrolífera clave de Arabia Saudí en Abqaiq, han socavado la percepción saudí de Washington como garante fiable de la seguridad. Tras décadas de posicionarse como gestor responsable de los mercados mundiales del petróleo, preocupado por factores como la salud de la economía mundial, la postura de Riad es ahora claramente la de Arabia Saudí primero, señalaron Bordoff y O'Sullivan. Esto incluirá dar prioridad a la política fiscal interna, así como a las relaciones diplomáticas más allá de Estados Unidos. Paraguas de seguridad. En última instancia, la estrategia de Arabia Saudí en materia de precios del petróleo refuerza su control geopolítico al aumentar su capacidad excedentaria disponible, lo que otorga al país una capacidad única para gestionar la subida de los precios del petróleo en el futuro, liberando suministros cuando lo considere necesario, reduciendo aún más la producción en agosto y reduciendo el exceso de inventarios de petróleo que existe actualmente. De hecho, la OPEP Plus está acelerando el momento en que el mercado del petróleo entra en un periodo de déficit estructural, cuando la demanda supera a la oferta. En otras palabras, es probable que los precios del petróleo y la gasolina se disparen en el tercer y cuarto trimestres, y los expertos predicen que estos costes se mantendrán altos hasta las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre de 2024. Esto significa que la capacidad de Arabia Saudí para bajar o subir los precios poniendo o quitando oferta en el mercado aumentará su influencia sobre Washington. Dado que Estados Unidos ya ha utilizado la mayor parte de sus reservas, quedan pocas opciones para domar los precios del petróleo, aparte de llamar a Riad. Al mismo tiempo, la ralentización de la producción de la OPEP está apoyando a Rusia durante este periodo crítico,
en el que las naciones occidentales tratan de imponer dificultades económicas a Moscú mediante sanciones que restrinjan sus ingresos por petróleo y gas. En un mercado más tenso, el descuento al que Rusia debe vender su crudo probablemente disminuirá, lo que dará un doble impulso a las reservas de petróleo rusas, escribieron Bordov y O'Sullivan. En cualquier caso, la decisión de la OPEP Plus de recortar el suministro de petróleo pone de relieve que la alianza entre Arabia Saudí y Rusia se está reforzando, pero cuando se trata de su alianza con Estados Unidos, las cosas son muy diferentes. La medida fue un paso más en los esfuerzos de Arabia Saudí por reforzar su posición geopolítica en las próximas décadas, aumentando su influencia en los mercados mundiales del petróleo, argumentaron los analistas, que añadieron que la cuota de producción de la OPEP aumentará en las próximas décadas. El largo proceso de transición energética y el fracaso de los responsables políticos occidentales a la hora de sincronizar el descenso de la oferta de petróleo con el de la demanda suponen aún más volatilidad en una transición turbulenta. La verdad es que la mayoría de las naciones productoras de petróleo del mundo están invirtiendo poco en la oferta en relación con las tendencias actuales de la demanda. Pero los saudíes han estado vertiendo decenas de miles de millones de dólares en el mercado para aumentar la capacidad de producción. Por otro lado, Estados Unidos sigue lidiando con las secuelas del shock causado por el desplome de los precios del petróleo durante la pandemia, así como con años de malos resultados económicos. Y eso se traducirá probablemente en una menor producción de petróleo de esquisto en el país durante muchos años. Aunque el mundo se encamina hacia una recesión global, el crecimiento de la demanda de petróleo superará a la oferta, y eso ocurrirá incluso antes de lo previsto, dejando el exceso de capacidad saudí como una de las pocas válvulas de alivio que quedan para los altos precios de los surtidores. Ante estos riesgos económicos y regionales, el sector energético debe prepararse para una mayor volatilidad, advirtieron los analistas. El precio del petróleo en los mercados mundiales es uno de los principales impulsores de los precios de la gasolina en Estados Unidos. Por lo tanto, cuando sube el precio del petróleo, también lo hace el de la gasolina. Y deberíamos empezar a prepararnos para una repetición de lo ocurrido el año pasado, cuando los precios del petróleo se dispararon, llevando el precio medio nacional de la gasolina a un récord de hasta $5 por galón. Este verano, los precios se mantuvieron en una media de $3,50 por galón, proporcionando cierto alivio a los estadounidenses tras varios meses de inflación creciente. Pero estos costes más bajos no se debieron a un aumento de las existencias. Al contrario, fueron causados por decisiones políticas. En medio de la creciente desaprobación de la administración en las últimas encuestas, nuestras reservas nacionales se han agotado, y el aumento de los precios del petróleo hará aún más difícil que podamos reconstruir los inventarios nacionales, mientras que otras superpotencias económicas se han vuelto más independientes. Ahora, más que nunca, Estados Unidos depende de otras naciones para obtener recursos. Y eso nos costará caro a todos.